La primera vez que mi hija me llamó por mi nombre y no papá, me reí. Pensé que era una broma, una de esas cosas que los niños hacen para provocar o llamar la atención. Tenía 7 años. Me miró con esa cara seria que le heredó a su madre y dijo: «Andrés, pásame el jugo». Me dolió un poco, pero no lo mostré. Me limité a responder como si nada. Pensé, está bien, es solo una fase. Pero no fue una fase. Fue el inicio del final. Desde ese día, cada vez que intentaba acercarme, algo en ella se cerraba un poco más. Como una puerta que no se cierra de golpe, sino que cruje despacio, hasta que de repente no hay más entrada. Yo no lo vi venir. O mejor dicho, no quise verlo venir. Siempre había algo más urgente en mi vida: el trabajo, los viajes, las peleas con su madre, el ruido del mundo. Hasta que el silencio entre nosotros se volvió más fuerte que cualquier palabra. No soy una víctima. Cometí errores. Pero nadie te prepara para que tu propia hija se pare frente a una sala llena de padres, profesores, otros niños, y diga con una voz firme, casi ensayada: «Estás aquí solo porque el juez lo ordenó». En ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía en pedazos. Todos se giraron a mirarme. Algunos con lástima, otros con desprecio. Y yo ahí, parado, tragándome la vergüenza, la tristeza, la impotencia. No me moví. No lloré. No grité. Solo me quedé de pie. Como si mi presencia, por sí sola, pudiera demostrarle que aún seguía siendo su padre. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ella me esperaba en la puerta, con sus dibujos en la mano, con la emoción desbordando por sus ojos. «Mira, papá, te dibujé con capa, como un superhéroe», decía. Y yo le respondía que ese dibujo valía más que cualquier trofeo. Pero incluso entonces, ya había empezado a fallar. Llegaba tarde. Faltaba a las reuniones del jardín. Prometía cosas que no siempre cumplía. Yo creía que el amor de un padre se ganaba solo con estar ahí de vez en cuando. No entendía que los niños no cuentan los días, cuentan los momentos. Y yo, sin darme cuenta, fui dejando que otros los construyeran por mí. Después vino la separación. Fea, larga, llena de acusaciones, abogados, visitas programadas, horarios estrictos, miradas vigilantes. Nunca quise alejarme de ella, pero tampoco supe cómo luchar correctamente por su espacio en mi vida. Su madre, con razón o no, se encargó de recordarle cada día que yo no era de confiar. Y ella, poco a poco, empezó a creerlo. Primero dejó de llamarme papá. Luego dejó de contarme sus cosas. Después, dejó de abrazarme. Hasta que un día dejó de hablarme. Y ese fue el día en que entendí que el silencio puede ser más violento que un grito. No conté esta historia para que alguien me compadezca. Lo hago porque necesito sacarlo. Porque hay cosas que uno carga tantos años que se vuelven parte del cuerpo. Yo no vine a justificarme. Vine a contar lo que pasa cuando dejas de ser el héroe y te conviertes en el extraño. Cuando ves a tu hija crecer desde lejos, como si estuvieras mirando por una ventana empañada, sabiendo que una vez estuviste adentro, pero ya no sabes cómo volver. Esa tarde, en la escuela, cuando escuché esas palabras salir de su boca, tan frías, tan precisas, supe que ya no era una niña hablando. Era una herida hablando por ella. Y aunque me partió el alma, no le reproché nada. Me quedé ahí, de pie. Porque si me sentaba, si me iba, si evitaba ese dolor, entonces confirmaría todo lo que ella pensaba de mí. Y yo aún creo que es posible reconstruir lo que rompí. Aunque ella ya no me vea como su papá. Aunque me diga Andrés. Aunque me odie. Este no es un cuento de redención rápida. Es la historia real de un padre que intenta no desaparecer. Que no siempre hizo lo correcto, pero que todavía está de pie. Esperando que, algún día, ella vuelva a mirarme como antes. Y si eso nunca pasa, al menos sabrá que nunca me rendí. A veces me pregunto en qué momento empecé a fallarle. No fue de golpe. No hubo una gran traición ni una decisión terrible. Fue más sutil. Como una gota que cae todos los días en el mismo lugar hasta que lo desgasta. Yo estaba tan ocupado sobreviviendo, trabajando, resolviendo problemas,
que no me di cuenta de que la estaba dejando sola, incluso cuando estaba presente. Porque estar no es suficiente. Estar con la cabeza en otro lado, con el teléfono en la mano, con la paciencia ausente, eso también es una forma de abandono. Y yo lo hice. Muchas veces. Cuando nació, lloré como un niño. La tuve en mis brazos y pensé, no hay nada en el mundo más importante que esto. Me prometí ser el mejor padre del mundo. Y durante un tiempo, lo intenté. Pero los años pasan, la rutina pesa, las discusiones con su madre se volvieron más frecuentes y yo, me fui cansando. Dejé de hablar con cariño. Empecé a contestar con fastidio. A veces, sin querer, levantaba la voz delante de ella. No le gritaba a ella, pero sí frente a ella. Y eso también deja huella. El trabajo era mi excusa. Las cuentas, la presión, el miedo a no poder sostenerlo todo. Me decía que estaba haciéndolo por ella. Pero también lo hacía por mí, por orgullo, por no pedir ayuda. Me costaba aceptar que no podía con todo. Y mientras intentaba sostener mi mundo, descuidé el suyo. No estuve en sus primeros ensayos de baile. Me olvidé de llevarle la cartulina para un trabajo. Llegué tarde a su primera fiesta de cumpleaños con compañeritos del colegio. Esas cosas que parecen pequeñas, pero que para un niño son enormes. Yo creía que podía compensarlo con regalos, con paseos de fin de semana, con palabras bonitas cada tanto. Pensaba que con decir te amo una vez al día bastaba. Pero no bastaba. Ella necesitaba constancia, presencia de verdad. Y yo no supe dársela. No porque no la amara, porque la amo. Siempre la amé. Pero hay amores torpes, que no saben llegar, que no saben quedarse. Y el mío fue uno de esos. Mi exesposa también tenía sus errores, claro. Pero no voy a convertir esto en una guerra. Ya hubo demasiadas. Y si algo aprendí, es que cuando uno quiere justificar demasiado sus actos, es porque en el fondo sabe que falló. Yo fallé. Dejé que el enojo se metiera entre nosotros. Que el cansancio ganara. Que la distancia se volviera costumbre. Y cuando quise reaccionar, ya era tarde. Ella ya había aprendido a vivir sin mí. No me di cuenta cuando empezó a tener miedo de acercarse. Cuando dejó de confiar. Cuando supe que había algo roto entre nosotros, fue una noche en que le pregunté si quería quedarse a dormir en mi casa. Me miró, seria, y me dijo, no quiero porque después no me siento bien. No me insultó. No lloró. Solo fue honesta. Y esa honestidad fue como una bofetada. Porque los niños no mienten con ese tipo de cosas. Solo te dicen lo que sienten. Y lo que ella sentía era que mi casa no era su casa. Que yo ya no era refugio. Era incomodidad. Era tensión. Tuve que mirarme al espejo. Y no me gustó lo que vi. No era el monstruo que su madre describía, pero tampoco era el padre que prometí ser. Era un hombre cansado, frustrado, con miedo de perder lo único que de verdad importaba. Y ese miedo se convirtió en culpa. Una culpa que no me dejaba dormir, que me comía por dentro. Una culpa que no servía de nada si no hacía algo distinto. Por eso empecé este camino. No para limpiar mi imagen, no para hacer que me quieran, sino para intentar ser otra vez alguien que ella pueda mirar sin dolor. Aunque no me perdone. Aunque nunca vuelva a llamarme papá. Yo quiero poder mirarla a los ojos y saber que, esta vez, lo estoy intentando de verdad. Que no me estoy escondiendo detrás del trabajo, ni del orgullo, ni del miedo. Que estoy aquí, con mis errores, con mis heridas, con el corazón en la mano. Porque antes de perderla del todo, quiero tener la dignidad de mirarla y decirle, sí, fallé. Pero aún estoy aquí. El día que firmamos los papeles, su mamá ni me miró a los ojos. Yo tampoco dije nada. Llevábamos meses gritándonos, lanzando culpas, cruzando reproches, y ese día, por fin, el silencio pareció un descanso. Pero no lo fue. Porque apenas salí del juzgado, entendí que acababa de perder algo más que un matrimonio. Había perdido el derecho de estar cerca de mi hija sin tener que pedir permiso. Antes, por más tensión que hubiera en casa, al menos podía entrar a su cuarto, abrazarla sin condiciones, cantarle para dormir.
Después de la sentencia, me convertí en una especie de sombra legal, con horarios asignados, reglas impuestas y la constante sensación de que cada paso que daba podía ser usado en mi contra. Al principio, pensé que iba a ser temporal, que era solo una etapa difícil y que, con el tiempo, todo se iba a calmar. Pero no. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de diálogo con su madre se convirtió en una discusión. Todo parecía una trampa. Si preguntaba por mi hija, era control. Si no preguntaba, era abandono. Si llegaba 5 minutos tarde, era irresponsabilidad. Si llegaba 5 minutos antes, era invasivo. No había forma correcta de hacer las cosas. Me sentía como un delincuente, como alguien que había perdido el derecho básico de ser padre. Recuerdo la primera visita supervisada. Una sala blanca, con sillas de plástico, juguetes usados y una mujer sentada al fondo, tomando notas. Me explicaron que ella estaba ahí para garantizar el bienestar emocional de la menor. Yo lo entendí como estamos aquí para asegurarnos de que no la dañes. Mi hija entró, seria, distante. Me saludó con un hola sin emoción. Tenía 9 años y ya me miraba como si no supiera quién era. Yo intenté sonreír, hacerla reír, contarle algo del trabajo, preguntarle por la escuela. Pero sus respuestas eran cortas, secas. Parecía que cada palabra le pesaba. Y yo, aunque por dentro me estaba deshaciendo, solo podía seguir fingiendo que estaba bien. Cuando terminó esa hora, quise abrazarla. Me incliné un poco y le dije: «Te quiero mucho, hija». Ella no respondió. Se paró, tomó su mochila y salió de la sala sin volver la vista. Yo me quedé ahí, mirando la puerta cerrarse, sintiéndome más solo que nunca. Me dieron ganas de romper todo, de gritar, de desaparecer. Pero no lo hice. Porque si algo había aprendido en esas semanas era que el enojo no me iba a devolver nada. Solo me haría perder más. Los juicios no fueron solo en los tribunales. Fueron en las conversaciones con amigos, en los comentarios de familiares, en la forma en que algunos conocidos me evitaban la mirada. Era como si me hubieran puesto una etiqueta invisible: padre fallido. Me sentía juzgado todo el tiempo. Hasta cuando iba al supermercado y veía a otros padres con sus hijos, sentía esa punzada en el pecho. No por envidia, sino por culpa. Por haber tenido eso y haberlo dejado escapar. A veces soñaba con ella. Soñaba que me llamaba papá, que corría hacia mí, que me abrazaba como antes. Y despertaba con los ojos mojados, con el corazón apretado, con las manos vacías. Me preguntaba si ella soñaba conmigo también, si en algún rincón de su corazón todavía había un espacio para mí. Pero no tenía respuestas. Solo papeles legales, audiencias, informes psicológicos y miradas desconfiadas. Una vez, durante una reunión con los abogados, su madre dijo delante de todos: «Él no sabe ser padre. Nunca estuvo». Y aunque parte de mí quería defenderme, gritar que sí estuve, que amé a mi hija desde el primer día, me quedé callado. Porque no sabía cómo explicar que estar físicamente no siempre significa estar de verdad. Y que sí, a veces fallé, pero eso no me hacía menos padre. Solo uno que estaba intentando aprender tarde lo que debería haber sabido desde el principio. Las jaulas no siempre tienen barrotes. A veces tienen horarios de visita, restricciones judiciales y corazones cerrados. Yo vivía en una. Pero cada vez que veía a mi hija, aunque fuera por minutos, aunque me ignorara, aunque no me abrazara, me aferraba a la esperanza. Porque no importaba cuán humillante fuera el proceso. Yo estaba dispuesto a pasar por todo si eso significaba tener al menos una oportunidad más de recuperar lo que habíamos perdido. Nunca pensé que iba a necesitar permiso para ver a mi propia hija. Nunca imaginé que tendría que firmar una hoja, esperar en una sala blanca con cámaras, y que una señora con un cuaderno en la mano decidiría si lo que yo decía era adecuado o no. Pero ahí estaba, sentado en una silla plástica, con las manos sudadas, el estómago cerrado y una mezcla de ansiedad y miedo que no sabía dónde meter. Era viernes por la tarde. Mi día de visita. 1 hora. Ni un minuto más. Como si el amor se pudiera medir en tiempo, como si la conexión entre padre e hija tuviera que caber en 60 minutos cronometrados.
La primera vez que la vi entrar por esa puerta, sentí que el aire se congelaba. Había pasado un mes desde la última vez que la tuve cerca. Entró con su mochila colgando, la mirada baja, los hombros tensos. La mujer que nos supervisaba le sonrió, le dijo: «Tu papá te está esperando», como si eso fuera algo sencillo. Pero no lo era. Mi hija no corrió hacia mí. No me abrazó. Se sentó al otro lado de la mesa y dijo hola sin emoción. Y eso dolió más que cualquier palabra hiriente. Porque el desinterés no grita. El desinterés te mata lento. Intenté empezar la conversación hablando de cosas simples. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste en la semana? ¿Qué estás leyendo? Pero sus respuestas eran monosílabos. A veces un bien, a veces un no sé. Cada palabra parecía una obligación. Cada mirada hacia mí era rápida, casi incómoda. Como si estar ahí conmigo fuera una tarea que tenía que cumplir, no algo que deseaba. Y al fondo, la señora tomaba nota. Yo podía sentir su mirada clavada en nosotros, evaluando cada gesto, cada tono, cada pausa. Yo sonreía. Me esforzaba por parecer tranquilo. Pero por dentro me estaba deshaciendo. En una de esas visitas, llevé un álbum de fotos. Quería mostrarle cosas que habíamos vivido juntos cuando era pequeña. Paseos en el parque, su primer dibujo, el día que le enseñé a andar en bicicleta. Puse el álbum sobre la mesa, lo abrí con cuidado, señalé una foto y le dije: «¿Te acuerdas de este día?». Ella lo miró por unos segundos y luego cerró el álbum sin decir nada. Me dijo que tenía hambre. Y la supervisora, con su voz profesional, intervino para ofrecerle una galleta. Yo quería gritar. Decir que ese álbum era mi forma de decirle: «Todavía te amo, aún somos algo, no me olvides». Pero no dije nada. Solo tragué en seco y sonreí como si nada pasara. Al salir, la vi despedirse sin emoción. Como si esas visitas fueran parte de una rutina que no significaban nada para ella. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse si está haciendo bien las cosas. Si es mejor alejarse. Si tanta insistencia no termina siendo una molestia. Pero no. Porque cada niño merece saber que su padre no se rindió. Aunque le tome años entenderlo. Aunque en el momento no lo valore. Cada paso que daba hacia esa sala, lo hacía por ella. Aunque no me mirara. Aunque no me hablara. Aunque no me quisiera cerca. Una vez, después de una visita especialmente fría, la supervisora me pidió hablar en privado. Me dijo que notaba a mi hija retraída, que quizás presionarla con recuerdos no era buena idea, que quizá yo debía dejar que ella marcara el ritmo. Yo asentí, pero por dentro solo quería decirle que no podía quedarme quieto. Que cada segundo con mi hija era una pelea contra el tiempo, contra el olvido, contra el juicio ajeno. Que no podía actuar como si no pasara nada, cuando todo en mí gritaba que se me escapaba de las manos. Las visitas supervisadas no son encuentros. Son recordatorios de lo que perdiste. Son vitrinas emocionales donde te observan intentar ser padre sin las herramientas, sin el vínculo, sin la espontaneidad. Son jaulas transparentes donde el amor se vuelve incómodo. Y aún así, yo seguía yendo. Porque era eso o la nada. Porque aunque cada encuentro me partía un poco más, todavía creía que un día, en medio de ese silencio, ella iba a mirarme y ver más allá de los papeles, más allá del juicio, más allá del rol asignado. Ver al hombre que la espera. El que sigue llamándola hija aunque ella no lo llame papá. Una noche, después de una visita especialmente fría, llegué a casa y me senté en la mesa del comedor. Apagué el teléfono, cerré las cortinas, me serví un vaso de agua y agarré una hoja en blanco. No sabía qué iba a escribir. Solo sabía que ya no podía seguir tragándome todo lo que sentía. Hablar con ella se había vuelto imposible. Sus silencios eran como paredes. Así que pensé que tal vez escribir fuera mi única forma de acercarme. Puse la fecha en la esquina, como si fuera una carta real. Como si algún día fuera a dársela. Y empecé. Hija, sé que ahora mismo no quieres saber nada de mí. Que me ves como un extraño. Que si pudiera, evitarías estas visitas por completo. Y aunque me duele más de lo que puedo poner en palabras, no te culpo. Te fallé muchas veces.
Algunas porque no supe cómo hacer las cosas bien. Otras, porque me dejé consumir por mis propias batallas. Y tú no merecías eso. Merecías un padre que te abrazara más, que estuviera más, que no solo te dijera que te amaba, sino que lo demostrara todos los días. No puedo retroceder el tiempo, hija. Ojalá pudiera. Cambiaría tantas cosas. Volvería a cada cumpleaños que me perdí, a cada reunión escolar, a cada tarde en que preferí descansar en lugar de escucharte. Pero ya no puedo. Solo tengo el ahora. Y con lo poco que me queda, quiero decirte que sigo aquí. No por obligación. No por una orden de un juez. Estoy aquí porque no hay un solo día en que no piense en ti. En lo que fuiste para mí. En lo que todavía eres, aunque no me lo digas. Esa carta no era perfecta. De hecho, la rompí y volví a empezar 3 veces. Cada palabra parecía insuficiente. Escribir te extraño me quedaba corto. Decir me duele no abarcaba lo que sentía. Así que solo fui dejando que las frases salieran como vinieran. Sin filtro. Sin cuidar la forma. A veces escribía llorando, otras con rabia. Había frases que tachaba al segundo, y otras que repetía como un mantra. Todavía soy tu padre. Escribí 5 veces seguidas, como si necesitara convencerme de que seguía siendo verdad. Hubo un momento en que me detuve. Dejé la hoja a un lado, me recosté en la silla y me quedé mirando el techo. Me imaginé entregándosela. Vi su cara. Vi cómo la abría, cómo leía cada línea, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y cómo, al terminar, se levantaba y me abrazaba. Pero después vino la realidad. Su mirada fría. Su voz firme diciendo no necesitabas escribir nada. Y el miedo volvió. Porque esa carta no solo era un intento de acercamiento. Era una confesión. Y poner el corazón en las manos de alguien que no quiere recibirlo, puede destruirte. Guardé la carta en un cajón. Cerrado con llave. No porque no quiera que la lea, sino porque aún no sé si ella está lista para entenderla. O si yo estoy listo para lo que pueda pasar después. A veces la saco, la leo, la cambio. A veces la miro y lloro en silencio. No porque sea una gran pieza de escritura, sino porque en ese papel está todo lo que no fui capaz de decirle frente a frente. Está mi culpa, mi amor, mi miedo, mi esperanza. Está el padre que intento ser y el que no supe ser. Está todo lo que me tragué durante años para no romperme. Quizá algún día, cuando todo esto pase, cuando ella crezca, cuando el dolor ya no pese tanto, encuentre esa carta y la lea. Quizá entienda que su papá no fue perfecto, pero que jamás dejó de amarla. Y si no, si nunca llega a leerla, al menos sabré que lo intenté, que no me quedé callado del todo, que aunque las palabras no salieron de mi boca, vivieron en esa hoja como un testimonio silencioso de lo que siento. Y mientras tanto, la carta sigue ahí, esperando, como yo. Cuando me llegó el mensaje de la escuela invitando a los padres a la presentación de fin de trimestre, mi primer impulso fue pensar que no debía ir. Me imaginé a su madre ahí, con su pareja, rodeada de conocidos, todos mirándome como si no tuviera derecho a estar. Pero algo me decía que si no iba, me iba a arrepentir toda la vida. No porque esperara que mi hija me sonriera desde el escenario, ni porque creyera que me iba a dar un abrazo. Era algo más básico. Presencia. Estar ahí, aunque ella no lo pidiera. Aunque no lo quisiera. Aunque fuera incómodo para todos. Preparé la camisa más neutra que encontré, llegué media hora antes y me senté al fondo del auditorio, donde nadie me viera mucho, pero desde donde yo pudiera verla a ella con claridad. Cuando entraron los chicos al escenario, la vi. Estaba en el centro, de pie, con el cabello recogido y la misma expresión seria de siempre. Hermosa. Alta. Mi niña. Aunque ya no fuera una niña. Tenía 12, pero cargaba en la cara una madurez que dolía. No me buscó con la mirada. Y no esperaba que lo hiciera. Me conformaba con verla ahí, recitando su parte, cantando, haciendo lo que fuera. Yo solo necesitaba ese instante para guardarlo en mi memoria. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Al final del evento, la maestra les pidió a algunos alumnos que subieran al micrófono y compartieran algo sobre sus familias.
Algunos hablaron de sus abuelos, otros agradecieron a sus mamás o papás por acompañarlos. Y cuando llegó su turno, mi hija se acercó al micrófono con calma. La sala estaba en silencio. Todos atentos. Respiré hondo. Y entonces, sin dudar, dijo, yo no quería que él viniera, pero está aquí porque el juez lo ordenó. El aire se fue de mi pecho. Por un segundo creí que no había escuchado bien. Pero sí. Lo repitió, casi como si leyera una línea ya escrita en su cabeza. No gritó. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien cuenta una verdad incómoda. Una frase seca, fría, definitiva. Las miradas se voltearon hacia mí. Algunas curiosas, otras incómodas. Una madre que estaba cerca me miró con lástima. Y yo ahí, con la cara caliente, las manos apretadas, el corazón en el piso. Podría haberme parado e irme. Podría haber fingido una llamada, una urgencia. Pero no lo hice. Me quedé sentado. Luego me paré. No para interrumpir. Para mantenerme de pie. Porque si me encogía en esa silla, si desaparecía, si me tragaba la tierra, entonces todo lo que ella pensaba de mí se volvía cierto. No lloré. No bajé la cabeza. Solo miré hacia el escenario. Ella ya no estaba ahí. Había bajado y se sentó al lado de su madre, que la abrazó con orgullo. Yo me quedé solo. Nadie me habló al salir. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni siquiera la maestra. Caminé hasta el auto con pasos lentos, como si llevara algo colgado del cuerpo. Subí, cerré la puerta y recién ahí, solo, dejé que las lágrimas me quemaran los ojos. No era por la humillación pública. No me dolía el que dirán. Me dolía saber que mi hija pensaba eso de mí. Que esa era la imagen que tenía en su corazón. Que cada esfuerzo, cada visita, cada intento, todo había sido reducido a una orden judicial. ¿Y saben qué es lo peor? Que no estaba del todo equivocada. Al principio, sí, yo fui porque lo dictaba un papel. Porque el acuerdo lo exigía. Pero con el tiempo, dejé de hacerlo por obligación. Empecé a hacerlo porque la extrañaba. Porque la necesitaba. Porque verla, aunque fuera de lejos, me mantenía vivo. Pero ella no lo sabía. No podía saberlo. Para ella, yo era solo eso, el padre que venía porque tenía que venir. No porque quería. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con la ropa todavía puesta, mirando el techo. Pensé en no volver más. Pensé que tal vez ella estaría mejor sin verme. Que mi presencia solo reabría heridas. Pero después recordé algo. Yo no estoy aquí para rendirme. No vine a esta historia para que me quieran. Vine porque todavía creo que ser padre no es un título que se pierde por decreto. Porque aunque duela, aunque sea humillante, aunque me rechace una y otra vez, seguiré estando. Y seguiré de pie. Después de aquel día en la escuela, manejé durante horas sin rumbo. Pasé por calles que no conocía, barrios que no frecuentaba, como si buscara algo que no iba a encontrar en ningún mapa. No puse música. No contesté llamadas. Solo el ruido del motor, mis pensamientos y ese eco que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Estás aquí solo porque el juez lo ordenó. Era como una herida abierta que no dejaba de sangrar. No me dolía solo por mí. Me dolía por todo lo que esas palabras cargaban. Eran una sentencia, una negación, una puerta cerrada en la cara. Pero aún así, esa frase no fue lo que me rompió por dentro. Lo que me quebró fue ver que ella lo decía con convicción. Que lo creía de verdad. Esa noche no fui a casa. Dormí en el auto, en un estacionamiento vacío, con el asiento reclinado y el corazón destrozado. Me pregunté si había llegado el momento de soltar, de dejar de insistir. Porque, ¿para qué seguir apareciendo si cada vez que lo hacía, ella retrocedía más? ¿No sería mejor desaparecer del todo, que al menos así ella pudiera sanar sin mi sombra rondando? Pero también me pregunté qué tipo de padre sería si me iba ahora. Si justo cuando ella más confundida estaba, yo me convertía en el hombre que huye. El que confirma todo lo malo que dijeron de él. Al día siguiente, me presenté en la escuela para dejar un cuaderno que ella había olvidado.
No porque ella me lo pidiera, ni porque me tocaba, solo porque quería hacerlo. Caminé por los pasillos con la cabeza alta, aunque sentía que todos me miraban como si yo fuera el intruso. Toqué la puerta de la oficina, se lo entregué a la secretaria, y justo cuando me daba vuelta para irme, la vi. Venía caminando con 2 amigas. Me miró de frente. No sonrió. No me saludó. Solo me miró. Y yo, en lugar de fingir que no la vi, en lugar de esconderme en la vergüenza, hice lo único que podía hacer, me quedé de pie. Ahí, en medio del pasillo, sin decir nada, sin esperar nada. Solo dejándola verme. Ver que aún estaba ahí. Hay algo poderoso en no moverse. En resistir el impulso de huir. En permanecer incluso cuando el orgullo te grita que te vayas. Porque a veces el amor no se mide en abrazos, ni en palabras bonitas, ni en fotos sonrientes. A veces se mide en la capacidad de quedarse. De aguantar el rechazo sin devolverlo. De seguir tocando una puerta que probablemente no se abra nunca, pero que igual tocas una y otra vez, porque del otro lado está tu hija. Esa semana no recibí ningún mensaje, ningún cambio de actitud, nada. Pero algo dentro de mí empezó a sentirse diferente, como si ese pequeño momento en el pasillo, esa mirada silenciosa entre nosotros, hubiera dejado una grieta en el muro. No una reconciliación, no una promesa, solo una grieta. Y a veces, con eso alcanza para seguir. Seguí cumpliendo con las visitas. Puntual. En silencio. Sin presionar. A veces hablábamos de cosas mínimas. A veces, nada. Pero yo iba. Me sentaba. Esperaba. Escuchaba. Jugaba si quería jugar. Callaba si quería callar. Y por dentro, cada vez que ella me ignoraba o me hablaba con frialdad, dolía. Pero me repetía como un rezo: no te vayas, no te rindas, quédate de pie. Una tarde, mientras ella dibujaba sin hablarme, le dije bajito: estoy orgulloso de ti. No me miró. No dijo nada. Pero dejó de mover el lápiz por un segundo. Fue un gesto mínimo. Pero lo vi. Fue como una vibración leve, una pausa que no esperaba. Y eso me sostuvo. No necesitaba que dijera yo también. No esperaba abrazos. Con ese segundo me bastó para entender que, quizá, algo adentro suyo todavía me escuchaba. No me hago ilusiones. No creo que el amor vuelva de un día para otro. Pero entendí que rendirse no era opción. Porque incluso si ella me empuja lejos, yo tengo que seguir mostrando que el lugar que ocupo no me lo dio un juez. Me lo dio el hecho de ser su padre. Y eso no caduca. No desaparece. No depende de su aprobación. Es un compromiso silencioso, uno que exige mucho más que palabras. Y lo único que puedo hacer, lo único que me queda, es seguir viniendo, seguir estando, y seguir de pie. Fue una tarde cualquiera. No había nada especial en el calendario, ninguna fecha importante, ningún evento que anticipara un cambio. Llegué al centro donde hacíamos las visitas supervisadas como siempre, puntual, con el estómago cerrado y el corazón en modo espera. Me senté en la misma silla, en la misma esquina de la sala, y esperé a que ella entrara. Cuando lo hizo, noté algo distinto. No fue en su cara ni en su voz. Fue en su manera de caminar. No tan tensa. No tan cerrada. Se sentó frente a mí, sacó un cuaderno de su mochila y empezó a escribir algo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Una tarea. Respondió sin mirarme. ¿De qué trata?, insistí. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, levantó la vista. No mucho. Solo un segundo. Me miró directo y dijo: tengo que escribir sobre alguien que me haya enseñado algo. No dijo más. Volvió a mirar su cuaderno. Yo me quedé en silencio. No pregunté a quién iba a elegir. No insinué nada. Solo tragué saliva y dejé que ese momento se quedara flotando entre nosotros. Algo en su voz no sonaba como siempre. No era cálida, no era afectiva, pero tampoco era la barrera habitual. Había algo nuevo. O quizá viejo. Algo que había estado dormido. Los siguientes minutos pasaron en silencio. Ella escribía, yo la observaba.
Y en algún punto, sin que lo pidiera, se me ocurrió sacar una hoja y dibujar. No soy bueno dibujando, pero garabateé un árbol, unos pájaros, lo que fuera. Ella miró de reojo y soltó una sonrisa mínima. No carcajada, no burla, solo una línea leve en la comisura de su boca, como si por un segundo se le hubiera escapado el escudo. La supervisora tomó nota, como siempre, pero por primera vez yo no sentí que estaba siendo evaluado. Sentí que estaba en una sala con mi hija. No como antes. No como antes de la separación. Pero tampoco como en los últimos meses. Era otra cosa. Algo intermedio. Algo que no sé cómo nombrar. Antes de terminar la hora, le dije que me gustaba verla escribir. Que siempre me pareció que tenía imaginación. Ella se quedó quieta un momento. Cerró el cuaderno con calma, lo guardó, y mientras se levantaba dijo sin mirarme: a veces pienso en cosas que hicimos cuando era chica. No sé por qué. Fue como si alguien me diera un golpe seco en el pecho. Porque esa frase, tan simple, era todo lo que yo había estado esperando. No una disculpa. No un te quiero. Solo saber que, en algún rincón de su cabeza, todavía existían esos recuerdos. Que no me había borrado del todo. Que las tardes en el parque, los cuentos antes de dormir, las risas de cuando la cargaba sobre los hombros, aún estaban ahí, aunque enterradas. No quise arruinar el momento preguntando más. Solo dije: yo también pienso en eso. Y la dejé ir. La vi salir por la puerta y me quedé sentado, mirando el cuaderno vacío que había frente a mí, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, algo se movía. No lo conté a nadie. Ni a amigos, ni a mi terapeuta, ni a mi familia. Quise guardarlo. Como un secreto solo nuestro. Como un pequeño tesoro que no quería que nadie tocara. Porque no era grande. No era una transformación. No era un reencuentro de película. Era un gesto. Una frase. Un respiro. Pero en esta historia, donde todo ha sido espera, distancia, silencio y dolor, un respiro vale oro. Desde ese día, las visitas se volvieron diferentes. Seguía habiendo silencios, pero ya no eran tan pesados. A veces me contaba algo de su día. A veces me dejaba ayudarla con la tarea. Otras, solo dibujábamos en la misma mesa sin hablar. Y eso, para mí, ya era suficiente. Porque había algo nuevo, voluntad. Entendí que quizás nunca volvamos a tener lo que perdimos. Que puede que nunca me llame papá otra vez. Pero si puedo acompañarla en este camino, paso a paso, sin presión, sin exigir nada, solo estando ahí, entonces vale la pena. Ese día, algo cambió. No fue ella. No fui yo. Fue el espacio entre los dos. Ese espacio que antes era muro, ahora tenía una rendija. Y por ahí, entraba un poco de luz. A veces me despierto en medio de la noche y me quedo mirando el techo, preguntándome si ella alguna vez volverá a llamarme papá. No como una palabra vacía, no por costumbre, sino desde el corazón. Me lo he imaginado tantas veces que ya no sé si es un recuerdo viejo o solo un deseo repetido. Pero con el tiempo, entendí que no necesito esa palabra para seguir siéndolo. No dejé de ser su padre cuando dejó de hablarme. Tampoco cuando me miró como a un extraño. Ni siquiera cuando se paró frente a todos y dijo que solo estaba allí por obligación. Seguí haciéndolo. Porque ser padre no es algo que se pierde cuando el amor no es correspondido. Es algo que se elige cada día. Aunque duela. Aunque parezca inútil. Aunque uno camine solo. Ahora nuestras visitas son tranquilas. Hay días en que hablamos un poco más, otros en que apenas compartimos el silencio. Pero hay una diferencia enorme entre un silencio lleno de distancia y uno lleno de respeto. El primero duele. El segundo acompaña. A veces me cuenta lo que sueña estudiar. O me pregunta sobre cosas pequeñas, como cómo se cocina el arroz o qué significa una palabra. A veces incluso se ríe. No de mí, pero cerca de mí. Y eso basta. Porque en esa risa vive algo que había desaparecido, la posibilidad. Nunca me pidió perdón por aquellas palabras en la escuela. Nunca lo espero. Tampoco me debe nada.
Esa frase fue parte de su proceso, su defensa, su forma de protegerse. Hoy, la miro con otros ojos. No con tristeza, sino con comprensión. Era una niña intentando darle sentido a una historia que se le rompía delante de los ojos. Y yo, por mucho tiempo, fui parte de esa ruptura. No me toca a mí decidir cuándo se cierra esa herida. Solo estar presente si algún día decide mirarla sin rabia. Me costó mucho soltar la necesidad de que ella me perdone. Era una trampa. Vivía esperando señales, buscaba aprobación en cada gesto, me desmoronaba si no recibía lo que quería. Pero hoy ya no espero que me abrace. No espero que me diga que me quiere. Solo espero seguir siendo digno de estar a su lado, sin presionar, sin exigir, sin ponerle peso encima. Porque si algo aprendí en este camino es que el amor verdadero, el amor que vale, no busca aplausos. Solo presencia. No me convertí en el padre perfecto. Sigo cometiendo errores. A veces me equivoco con las palabras, otras veces con el tono, con los tiempos. Pero ahora los reconozco. Y los corrijo. Porque ya no actúo desde el orgullo. Actúo desde la conciencia. Desde la humildad de saber que ser papá no es un derecho eterno, sino una relación que se cuida como una planta frágil, que necesita paciencia, constancia y silencio. El otro día, mientras caminábamos hacia la salida del centro de visitas, le pregunté si quería que la acompañara hasta la esquina. Me dijo que sí. No hablamos mucho. Solo caminamos. Pero cuando llegamos, antes de cruzar, se detuvo, me miró y dijo, «Gracias por venir, siempre vienes». No fue un te quiero. No fue un te extraño. Pero para mí fue suficiente. Porque en esa frase había reconocimiento. Había memoria. Había una pequeña grieta abierta en el muro que nos separó durante tanto tiempo. No sé cómo va a ser el futuro. Tal vez nunca vivamos juntos de nuevo. Tal vez cuando sea adulta, decida tomar distancia. O quizás un día, sin avisar, me escriba para contarme algo importante. No puedo planearlo. Pero puedo prometer algo, voy a seguir aquí. No como un héroe. No como un mártir. Sino como un hombre que eligió quedarse, cuando todo era más fácil si se iba. Todavía soy su padre. Aunque no me llame así. Aunque el mundo lo dude. Aunque yo mismo, a veces, me rompa en pedazos. Lo sigo siendo. Porque la paternidad no se mide en títulos, ni en visitas, ni en sentencias judiciales. Se mide en estar. En no irse. En quedarse de pie cuando todo dentro de uno grita que huya. Y si hay alguien allá afuera que está pasando por lo mismo, quiero que sepas esto, no estás solo. El silencio duele. El rechazo duele. Pero la presencia, aunque parezca invisible, deja huella. No te rindas. Porque un día, cuando menos lo esperes, algo cambia. Una frase. Una mirada. Un gesto. Y ahí entenderás que todo ese dolor valió la pena. Porque todavía eres su padre.